A la 1 de la tarde, 49 minutos, hoy en las tardes del sol, hablamos de los lunares. Estos que tienen características bastante específicas en cuanto a tamaño y a color y también a forma, pues están para algunas personas de generación en generación, para otras extrañamente aparecen con el tiempo. ¿Cómo cuidarlos y cómo hacer de estos lunares, pues en cuanto a la salud, la mejor relación con nuestro cuerpo? Además que no todos los lunares deben ser retirados, por eso hemos preparado esta nota para que ustedes comprendan la importancia y el cuidado que debemos tener con los lunares y con nuestra piel, ya que forman parte de ella. Los lunares se producen cuando las células productoras de pigmento de la piel, llamadas melanocitos, crecen en grupos y se hacen visibles en alguna parte del cuerpo. Los lunares son muy comunes. La mayoría de las personas tiene entre 10 y 40 lunares. La Organización Mundial de la Salud recomienda revisar los lunares para detectar cualquier cambio que puedan indicar un aumento del riesgo de melanoma. La OMS enfatiza en la necesidad del uso de protectores solares y la consulta con un especialista ante cualquier duda sobre lunares. Cambiando de plano, en el ámbito espiritual, estas marcas se consideran mensajes grabados en el alma, huellas de vidas pasadas. Los lunares han fascinado a la humanidad durante siglos. Más allá de su aspecto físico, han sido objeto de interpretaciones que las vinculan con la reencarnación. Seguramente usted en este momento está contando cuántos lunares visibles tiene en su cuerpo. Yo no sé si ya estamos contando los lunares, pero sabemos que tenemos a la más indicada ya en nuestra sala para empezar a entender por qué salen los lunares y qué implicaciones tienen y debemos de tener en cuenta. Por eso recibimos ya mismo a la doctora Daniela Ramírez Martínez, dermatóloga. Doc, bienvenida, buena energía, ¿cómo estás? Daniela, buena energía, bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, por estar aquí compartiendo con ustedes en este espacio. Gracias a ti por aceptar la invitación, Doc. Empecemos definiendo qué determina la aparición de lunares, ya sea desde nacimiento o en el camino en cada persona. Hay unas que tienen un montón, hay otras que casi no tenemos. ¿A qué se debe la presencia de lunares en el cuerpo? Bueno, digamos que los lunares se producen por un agrupamiento de unas células que son llamadas los melanocitos, que son las que producen la pigmentación en la piel. Los lunares pueden, digamos, tener un componente hereditario, es decir, en nuestra familia suelen ser susceptibles pues, de tener varias de esas lesiones y nosotros la heredamos. Y también incluso se ha visto que por la exposición solar crónica pueden, digamos, también aumentar en número este tipo de lesiones, ¿ya? Es supremamente importante tener en cuenta de que los lunares pueden en algunos casos transformarse a lesiones que son malignas, ¿ya? Y pues ahí hablamos del tema del melanoma, que es un cáncer de piel supremamente, digamos, riesgoso, que puede poner en riesgo la vida del paciente. Entonces es como muy importante tener en cuenta diferentes tips que vamos a ir hablando a medida del día. Doctora Daniela, me surge esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un lunar y una peca? ¿Y cuál es la diferencia entre un lunar común y un lunar cancerígeno? Y si puede haber pecas cancerígenas. Bueno, realmente, digamos, las pecas o las manchitas del sol se producen por exposición, por un acúmulo de exposición crónica al sol, ¿ya? Y lo que pasa con el lunar es que se forman por un grupo de células llamados los melanocitos, ¿ya? Las pecas o las manchas del sol no suelen o no tienen el carácter de convertirse en lesiones malignas. O sea, ¿ya? son benignas las pequitas. Son benignas. Sin embargo, sí puede afectar de manera, digamos, evidente la calidad de vida de los pacientes, ¿ya? Entonces, en este caso, pues uno ya puede abordar a través de diferentes procedimientos o diferentes intervenciones como mejorar el aspecto de estos. Ya el lunar como tal, digamos que también es una lesión benigna, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que con el tiempo, por varios factores, entre esos pues factores genéticos, la misma exposición solar crónica sin protección, pueden llegar a que estos melanocitos se transformen en células malignas y desarrollar ya un cáncer de piel. Que ¿cómo podríamos identificarlo? Hay una regla que uno puede explicar a los pacientes, que es la regla del ABCDE,
donde A hace alusión a la asimetría. Entonces, ¿cómo evaluamos la simetría? Uno le dice al paciente, cuando va a evaluar un lunar, trace una línea imaginaria en la mitad y ver si un lado es igual al otro. Esto nos habla de si está simétrico o asimétrico. Si está simétrico, ya es como un punto a tener en cuenta. La B hace correspondencia a la parte de los bordes, ¿ya? Cuando es una lesión benigna, generalmente los bordes de la lesión deben estar regulares. Cuando ya empezamos a ver irregularidad, son también signos de alarma. La C corresponde a color, ¿ya? Lo ideal es que la lesión tenga el color simétrico, ¿ya? Parejo que llaman. Exacto, parejo. Y cuando ya empieza a presentarse alteraciones o diferentes colores en una sola lesión, también signo de alarma. La D corresponde a diámetro. Toda lesión que sea mayor a 6 milímetros también nos debe alarmar, ¿listo? Y la E ya hace alusión a la evolución, es decir, son este tipo de lesiones que empiezan a cambiar en cuanto a su arquitectura a lo largo de los años. Entonces estos son como signos que uno debe evaluar el paciente. Lo recomendable siempre es decirle al paciente que se mire al espejo, ¿ya? Haga un chequeo por lo menos una vez al mes, él mismo haciendo su autoexamen en el espejo y reconocer cuáles son esas lesiones que tenemos en la piel. Si vemos algo anormal, exacto, si han salido nuevas, si han cambiado, es el momento ideal para consultar con dermatólogo, que pues es la persona idónea para pues continuar como con la evaluación. Doctora, tengo una pregunta relacionada con los tipos de lunares, porque pues uno conoce como 3 característicos, el cafecito de siempre, uno que parece como una verruguita que a veces es blanco, a veces es del mismo color café, y otro que llama bastante la atención porque tengo muchos y muchos televidentes seguramente tendrán, y son los famosos lunares de sangre, que son como una especie de bolitas que contienen sangre. Algún día, afeitándome, me he cortado uno y me sangraba y me sangraba y me sangraba y me sangraba y me sangraba. Me asusté, pero al siguiente día volvió como a cicatrizar y a quedar allí. ¿Qué son este tipo de lunares? ¿Por qué aparecen? ¿Y son benignos, malignos? ¿Por qué llenos de sangre? Bueno, entonces ya, como respondiendo a esas preguntas que me haces, por ejemplo, hay un tipo de lesiones que son las que tú me dices que son como unas verruguitas, ya realmente estos no son lunares, son tumores benignos de la piel que se llaman queratosis seborreicas. Las queratosis seborreicas tienen un componente hereditario, es decir, de pronto alguien de nuestra familia los tuvo, nosotros los heredamos, y también se ha visto que la exposición solar juega un papel como en su desarrollo. ¿Qué pasa con estas lesiones? Suelen ser literal así como verruguitas, se presentan más que todo en zonas de pliegues, exacto, cuello, axilas, región inguinal, pueden crecer. Y pues realmente algo muy importante es que estas lesiones no se van a malignizar, o sea, no se van a convertir en cáncer. Pero sí podemos ofrecerle al paciente, porque en muchos casos al paciente le incomoda tener este tipo de lesiones o se pueden lastimar, hay diferentes procedimientos para llevar a cabo, ¿ya? En cuanto a los lunarcitos que me dices que son rojitos, estos se llaman angiomas rubí o neus rubí, que son lunares que están conformados por vasitos sanguíneos, entonces por eso el aspecto rojito. Tampoco tienen riesgo de convertirse en un tumor, o sea, en una lesión cancerígena. Y se ha visto que las personas que son un poco más blancas tienden a tener más este tipo de lesiones. Y también se pueden, digamos que resecar en el caso de que el paciente lo desee, pero no tiene riesgo de convertirse en una lesión maligna. Estamos escuchando, leyendo también los mensajes de nuestros televidentes, Doc, a través de nuestro grupo de WhatsApp, y llega una pregunta o una consulta bien interesante. Nos dicen, ¿un lunar puede ser cancerígeno por la zona donde se encuentra? ¿Esto ingiere o es igual en todo el cuerpo? No, realmente digamos que los lunares se pueden presentar en cualquier parte del cuerpo, ¿ya? Entonces la zona no nos va a determinar si es maligno o no. Lo que nos va a determinar la malignidad es justamente las características que les comentaba previamente, ¿ya? También súper importante y tener en cuenta en nuestra población de Latinoamérica, es muy común que se presente un tipo de cáncer de piel que se llama melanoma lentiginoso acral. Supremamente importante que vigilemos palmas y plantas de los pies, ¿ya?
porque se presenta como un lunarcito en palmas y plantas, entonces, y suele ser muy agresivo, entonces es como también una de las recomendaciones, vigilar todo nuestro cuerpo nos habla, ¿ya? Entonces es como la idea y nuestra piel nos habla, es como saberla escuchar. Claro, y más la piel que nos comunica tanto. Tengo una duda que me nace, Doc, a partir Cuéntame. de lo que decías de la exposición al sol, que también puede ir generando. Hoy que estamos expuestos a un montón de pantallas, de luces artificiales, de luz LED, hay personas que están todo el tiempo expuestas a radiación, a diferentes espacios. Por ejemplo, aquí los televidentes no lo ven, pero tenemos luces por todos lados, arriba, al frente, atrás, para poder llegar de la manera correcta a sus pantallas. Pero, ¿qué tan riesgoso es o qué tanto influye temas como la luz artificial, las pantallas de computadores, de celulares y demás aparatos para nuestra piel? Bueno, o sea, realmente la exposición a este tipo de pantallas que es un tipo de radiación que se llama luz visible, ¿ya? Este tipo de radiación se ha visto que sí interfiere con el desarrollo o con el aumento de manchitas o de pigmentaciones en la piel. Ya no se ha visto como implicado en el desarrollo de lesiones tumorales, o sea, de cáncer, pero sí se asocian con lesiones pigmentarias, ya como las manchitas, el melasma, por ejemplo, que es lo que coloquialmente conocemos como los paños. Sí se asocian con esta radiación, entonces es supremamente importante y quiero que se lleven los pacientes a casa, y es que debemos usar protector solar incluso estando dentro de casa, En interiores, listo, claro. así esté lloviendo, así el día esté nublado, porque este tipo de radiaciones sí pueden aumentar las pigmentaciones en piel. Doctora Daniela, ese lunar que tienen algunas damas ahí junto a la boca, que se les ve divinos además, ¿no? ¿Puede llegar a ser peligroso o simplemente es coqueto nomás? No, es dependiendo, digamos, de como las características de la lesión, ¿ya? Por ejemplo, generalmente esos lunarcitos que son muy simétricos, los bordes son muy definidos, el color es homogéneo, pero realmente no tienen riesgo de que se vaya a convertir en cáncer de piel. O sea, ahí no, es una decoración nomás. Si un Exactamente. si un lunar tiene pelos, ¿es peligroso? No. Antes, esos lunares que tienen pelitos son de los más Más digamos, sanos, ¿ya? ¿Sí? Sí. Pero qué aburrido además un lunar con pelo, porque aparte de No, se ve quitarse feo. uno los de la barba, le toca los del lunar. Vamos con preguntas de nuestros televidentes hasta ahora. Rápidamente, Doc, preguntas rápidas para respuestas rápidas. Nos pregunta una televidente. Por favor, los lunares rojos que van apareciendo después de los 46, ella pone los 46 años de edad. Dice que quiere saber sobre esto. ¿Qué puedo saber sobre esto? Sobre los lunares que van apareciendo después de los 46. Bueno, necesariamente no aparecen después de esta edad, incluso los podemos tener desde más temprana edad. Como te decía ahorita, son lunares que se forman como de vasitos sanguíneos y por eso son rojos. Pueden aumentar en tamaño, entonces si de pronto la persona no se siente cómoda con este tipo de lesión, se pueden resecar a través de procedimientos que hacemos en el consultorio y digamos que no hay un riesgo en que estos tipos de lesiones se vayan a convertir en cáncer de piel. Esto como que quede muy claro, porque hay veces llegan a consulta pacientes como alarmados porque tienen muchas de estas lesiones y tienen miedo de que sea un cáncer de piel, pero pues realmente estas lesiones son completamente benignas. Jimena por aquí dice, tengo una verruga en el muslo derecho y se me pone negra, dice ella. Yo le pongo crema humectante y le quito piel, pero ella vuelve y a los días se pone negra nuevamente. ¿Qué puede ser? Lo más probable, así como me estás hablando en cuanto a estas características, es esto que llamamos esas verruguitas del sol, que se llaman queratosis seborreicas, que suelen ser lesiones que son como ásperas, son también lesiones completamente benignas, como les comentaba, tienen un componente hereditario y también pues se ha visto que la exposición solar pues también puede influir como en su desarrollo. ¿Qué podemos hacer? También procedimientos en
en el consultorio. Entre esos pues está utilizar nitrógeno líquido, o también se puede hacer por resección por láser de CO2, ya el caso pues de que moleste al paciente, pero tampoco tienen un riesgo en que se vaya a convertir en cáncer. Pero hay puntualmente que creo que como consejo, no sé, pero yo me imagino que no debe ser tan positivo lo que ella menciona de que yo le quito piel y ese tipo de intervenciones de uno mismo a este tipo de lesiones son peligrosas. Totalmente. ¿Qué pasa? Lo ideal, y antes de hacer, digamos, este tipo de intervenciones, es siempre consultar con un personal idóneo, en este caso el dermatólogo, que él ya te diga, mira, esto es una lesión con características benignas, podemos hacer ciertos procedimientos para sacarla si lo deseas, o si yo realmente veo características malignas en el examen físico, lo ideal es primero hacer algo que se llama una biopsia para enviar esta lesión con patología y el patólogo nos confirme que es una lesión maligna. Doctora, hay que dejar también muy claro a nuestros televidentes que hay algunos lunares o verrugas que aparecen en las zonas genitales que no son ni lunares ni verrugas, sino que forman parte de una manifestación del BPH. Y esto no tiene nada que ver con lunares y verrugas, y a veces la gente lo trata como si fuera un lunar o una verruga, pero realmente es una enfermedad de transmisión sexual llamada virus del papiloma humano, que es muy similar en su presentación quizá, o la forma de presentarse a las otras enfermedades. Lo digo porque investigando el tema de hoy, pues me di cuenta que había mucha gente que los confundía también. Vamos con dos últimas rápidas preguntas. Dice, ¿hay lunares cercanos al ojo o en los párpados? Dice nuestra televidente Bolena. Iguales a los que dan los pliegues como en la nuca, lo que explicábamos ahora. ¿Esto es peligroso quitarlos con los métodos que ofrece la medicina? Dice la televidente. Para nada, son completamente seguros. Ya lo podemos hacer en consultorio, eso sí, siempre antes de realizar un buen examen físico, determinar que es una lesión benigna y ya proceder con la resección, pero no tiene ningún tipo de riesgo. Ok, perfecto. Pues muchas gracias, doctora, por habernos acompañado. A ustedes. Creo que nos ha quedado bastante claro este tema y nos ha dejado muy tranquilos a muchos, porque uno sí piensa que los lunares, cuando son muy grandes o cuando son de color rojo, pues tienen que ver con cáncer, y hoy nos ha quedado bastante claro que no. Más que un adorno, realmente sí es una manifestación natural del cuerpo. Extraña, pero muy chévere a veces. Así Los es. lunares son bonitos. Ven que usted tiene un lunar muy bonito aquí. Sí, Gracias. tiene varios, de hecho, Doc. Sí. Buena energía, Muchas gracias por gracias. acompañarnos. Gracias. Muchísimas gracias, Buena un placer, que energía. estén muy bien.